Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Lección 183 de un curso de milagros. Un curso de milagros trae un mensaje amoroso a este sistema de pensamiento del ego que nos hace pensar que Dios es cruel, temible y que invocarlo según qué circunstancias también puede ser una blasfemia. Si por ejemplo podríamos mirar el segundo mandamiento del cristianismo a la luz de un curso de milagros, ese segundo mandamiento nos dice: no invocarás el nombre de Dios en vano. Y esto se ha usado mucho como una advertencia o una amenaza en contra de blasfemias. Pero un curso de milagros te dice que es imposible invocar el nombre de Dios en vano porque Dios siempre le responde a su Hijo. No hay petición que no haya sido escuchada y no hay respuesta que no se nos haya dado ya. Y Jesús mismo nos dice en el curso que muchas de las respuestas nos están aguardando. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si ves que este material te ayuda, pues déjame un comentario en los vídeos, compártelos, suscríbete al canal. También puedes encontrar un enlace para hacer alguna donación si te sientes motivado a ello más abajo en la descripción del vídeo. Y si quieres saber qué actividades hago con un curso de milagros, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. No te olvides, como siempre te digo, que antes de comenzar tu trabajo con la lección, haz una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de esta lección. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo. Invocar su nombre es invocar el tuyo. Un padre le da su nombre a su hijo y de este modo identifica a su hijo con él. Sus hermanos comparten su nombre y así están unidos por un vínculo en el que encuentran su identidad. El nombre de tu padre te recuerda quién eres, incluso en un mundo que no lo sabe e incluso cuando tú mismo no lo has recordado. El nombre de Dios no puede ser oído sin que suscite una respuesta, ni pronunciado sin que se produzca un eco en la mente que te exhorta a recordar. Di su nombre y estarás invitando a todos los ángeles a que rodeen el lugar en el que te encuentras, a cantarte según despliegan sus alas para mantenerte a salvo y a protegerte de cualquier pensamiento mundano que quisiera mancillar tu santidad. El nombre de Dios es nuestro, somos su hijo, somos su efecto, compartimos su ser. Estas palabras en estos párrafos nos las ofrece Jesús como una corrección al pensamiento de separación del ego, porque no estamos separados de nuestra fuente. Somos el nombre de Dios en el cielo. Dentro del sueño del especialismo y en esta ilusión no lo recordamos. Pero llamar el nombre de Dios, invocar al nombre de Dios, no es sino poner de nuestra parte, es la decisión de que nuestros pensamientos erróneos sean corregidos. Y será claro a medida que leamos más de la lección que Jesús no está diciendo llamar al nombre de Dios como una especie de ritual. Lo que esto más bien significa es estar alerta en función de Dios y de su reino y dar nuestro consentimiento al maestro de la expiación para que nos guíe un paso más hacia ella. Es decir, llevar a cabo nuestra función de perdonar, que es la única función que Dios nos asignó. En el manual del maestro, en el capítulo 23, también hay un símil de cuál es la utilidad de llamar al nombre de Jesucristo. Ahí nos dice: el nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Es un símbolo que se puede usar sin riesgo para reemplazar a los innumerables nombres de todos los dioses a los que imploras. Constituye el símbolo resplandeciente de la palabra de Dios, tan próximo a aquello que representa que el ínfimo espacio que hay entre ellos desaparece en el momento en el que se evoca su nombre. No son tanto entonces las palabras, sino el significado que tienen la oración de corazón que estamos haciendo con ellas al pronunciarlas. También Jesús habla de ángeles y no se está refiriendo a estos seres alados que normalmente conocemos. En un curso de milagros se refiere a los pensamientos de la mente recta, a los pensamientos amorosos y correctores que nos brinda el Espíritu Santo para recordarnos que no nos hemos separado de nuestro Padre. También, por ejemplo, en el capítulo 26 habla de ángeles cuando está hablando de estos pensamientos amorosos de perdón. Ahí nos dice:
Los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor, a fin de mantener alejado de ti todo sombrío pensamiento de pecado y asegurarse de que la luz permanezca allí donde ha entrado. Las huellas de tus pasos iluminan al mundo, pues por donde tú caminas, el perdón te acompaña jubilosamente. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Repite el nombre de Dios y el mundo entero responderá abandonando las ilusiones. Todo sueño que el mundo tenga en gran estima de repente desaparecerá, y allí donde parecía encontrarse hallarás una estrella, un milagro de gracia. Los enfermos se levantarán, curados ya de sus pensamientos enfermizos. Los ciegos podrán ver y los sordos oír. Los afligidos abandonarán su duelo, y sus lágrimas de dolor se secarán cuando la risa de la felicidad venga a bendecir al mundo. Repite el nombre de Dios y todo nombre nimio deja de tener significado. Ante el nombre de Dios, toda tentación se vuelve algo indeseable y sin nombre. Repite su nombre y verás cuán fácilmente te olvidas de los nombres de todos los dioses que honrabas, pues habrán perdido el nombre de Dios que les otorgabas. Se volverán anónimos y dejarán de ser importantes para ti, si bien antes de que dejases que el nombre de Dios reemplazase a sus nimios nombres, te postrabas reverente ante ellos llamándolos dioses. Responderá todo el mundo, se refiere a Jesús, por supuesto, a la mente, al mundo que en realidad somos. No tiene nada que ver con lo físico y no puede sino responder todo el mundo porque no somos el único que experimenta los efectos de nuestros pensamientos. En este instante santo, cuando identifico el nombre de Dios como el mío propio, me encuentro fuera del sueño de pecado, culpa, miedo, muerte, ceguera, dolor, sufrimiento, enfermedad del ego. Y por supuesto que me vuelvo un recordatorio para toda la mente. No tiene nada que ver con la forma. Esto está hablando de contenido. La ceguera, por ejemplo, puede interpretarse como la decisión de apartar la visión de Cristo y más bien unirse a la percepción errada del sufrimiento del ego. Lo dice Jesús, por ejemplo, en el texto al inicio, en los principios de los milagros. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. O también en el capítulo 21 del texto nos dice, y ahora los ciegos pueden ver, pues esa misma canción que entonan en honor de su creador los alaba a ellos también. La ceguera que inventaron no podrá resistir el vibrante recuerdo de esta canción y contemplarán la visión del Hijo de Dios al recordar quién es aquel al que cantan. ¿Qué es un milagro sino este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? La luz en uno despierta la luz en los demás y cuando la ves en tu hermano, la recuerdas por todos. Y detrás de cada ilusión de sufrimiento, desesperación del ego, cuyo propósito no era sino ocultarnos el milagro, como ya nos ha dicho en una lección anterior, pues encontramos una estrella que en un curso de milagros no es otra cosa que el símbolo para Cristo o para el recuerdo de Cristo en la mente recta. Aceptar el nombre de Dios como mío propio, invocar el nombre de Dios, hace que los nombres nimios o las cosas sin nombres desaparezcan. Esto no es sino otra alusión a todos los ídolos de especialismo o a las relaciones especiales. Recuerda que el mundo fue fabricado con el propósito de apartarnos de Dios, con la errónea creencia de que el especialismo era preferible y que ahora Dios se ha vuelto temible. Pero ¿cómo puede ser temible tu propio ser quien te llama con amor? A medida que invocamos el nombre de Dios y recordamos que es el nuestro propio, todos estos nombres nimios pierden su esencia. Y al quedar sin nombre, al quedar sin identidad, básicamente podemos reconocerlos como la nada que son. El nombrar cosas es otorgarle poderes, conferirles una identidad. Este es un tema muy importante que Jesús desarrollará en la próxima lección. Nuestro maestro interno nos está guiando para que nos demos cuenta de la nada, de la falta de valor que tienen todos y cada uno de los ídolos del especialismo y que podamos reconocer que no tienen valor alguno debido a que el nombre de Dios es ya el nuestro y que no podemos sino ser como Dios nos creó.
Nos dice en el texto, en el capítulo 29, todos los ídolos de este mundo fueron concebidos para impedirte conocer la verdad que se encuentra en tu interior y para que le fueses leal al sueño de que para ser íntegro y feliz tienes que encontrar lo que se encuentra fuera de ti mismo. Es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz. Dios mora en tu interior y tu plenitud reside en él. Ningún ídolo puede ocupar su lugar. No recurras a ídolos, no busques fuera de ti mismo. Sigamos pues con la lectura de la lección. Repite el nombre de Dios e invoca a tu ser, cuyo nombre es el suyo. Repite su nombre y todas las cosas insignificantes y sin nombre de la tierra se ven en su correcta perspectiva. Aquellos que invocan el nombre de Dios no pueden confundir lo que no tiene nombre con el nombre, el pecado con la gracia, ni los cuerpos con el Santo Hijo de Dios. Y si te unes a un hermano mientras te sientas con él en silencio y repites dentro de tu mente quieta el nombre de Dios junto con él, habrás edificado ahí un altar que se eleva hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Practica solo esto hoy. Repite el nombre de Dios lentamente una y otra vez. Relega al olvido cualquier otro nombre que no sea el suyo. No oigas nada más. Deja que todos tus pensamientos se anclen en esto. No usaremos ninguna otra palabra excepto al principio, cuando repetimos la idea de hoy una sola vez. Y entonces el nombre de Dios se convierte en nuestro único pensamiento, nuestra única palabra, lo único que ocupa nuestras mentes, nuestro único deseo, el único sonido que tiene significado y el único nombre de todo lo que deseamos ver y de todo lo que queremos considerar nuestro. Con el nombre de Dios, Jesús nos dice, todas las cosas cobran justa perspectiva, queriendo decir que entonces no es que estamos esperando indulgir en el mundo ni evadirnos, sino observarlo de la mano de nuestro Maestro para que se vuelva un aula de clases donde podamos seguir aprendiendo las lecciones de perdón. También nos dice que cuando estemos unidos a un hermano, en silencio en nuestra mente repitamos el nombre de Dios, pero no nos está diciendo que hagamos un ritual, ni siquiera sabemos desde esta perspectiva de un cuerpo individual cuál es el nombre de Dios. Jesús no nos está diciendo que hagamos rituales sin sentido, nos está animando a que cuando empecemos a ver nuestra compulsión en favor de la culpa y todos los ídolos del especialismo, nos hagamos a un lado y le pidamos ayuda a nuestro maestro interno para que nos conceda el instante santo en lugar del instante de odio que habíamos elegido tener. Es muy importante tener presente esta distinción entre forma y contenido, porque si no terminaremos haciendo las lecciones de este libro de ejercicio de una manera ritualística que no tiene nada que ver con el contenido hacia el cual Jesús quiere que entrenemos nuestra mente. Nos dice que repitamos el nombre de Dios, ya nos había dicho en el capítulo 31 al final del texto que son muchas las veces que tendremos que elegir de nuevo. Cada vez que estamos alerta en favor de Dios y de su reino y le permitimos a nuestro maestro que elija en favor de Dios y por nosotros, se fortalece el recuerdo del nombre de Dios en toda la mente de su Hijo. En presencia del nombre de Dios no hay lugar para el miedo, ni para la duda, ni para el ego, ni para el especialismo. Vamos recordando la unicidad del Hijo de Dios que jamás ha podido dejar de ser lo que la voluntad de su Padre ha dispuesto. Sigamos entonces con la lectura de la lección. De esta manera extendemos una invitación que jamás puede ser rechazada, y Dios vendrá y Él mismo responderá a ella. No pienses que Él oye las vanas oraciones de aquellos que lo invocan con nombres de ídolos que el mundo tiene en gran estima. De esa manera nunca podrán llegar a Él. Dios no puede oír peticiones que le pidan que no sea Él mismo, o que su Hijo reciba otro nombre que no sea el suyo. Repite el nombre de Dios y lo estarás reconociendo como el único creador de la realidad. Y estarás reconociendo a sí mismo que su Hijo es parte de él y que crea en su nombre. Siéntate en silencio y deja que su nombre se convierta en la idea todo abarcadora que absorbe tu mente por completo. Acalla todo pensamiento excepto este. Deja que esta sea la respuesta para cualquier otro pensamiento. Y observa cómo el nombre de Dios reemplaza a los miles de nombres que diste a todos tus pensamientos, sin darte cuenta de que solo hay un nombre para todo lo que existe y jamás existirá. Dios no puede rechazar esta invitación, nos dice Jesús,
Y esto se debe a que literalmente nuestra mente forma parte de la de Dios, como ya nos dijo en alguna lección anterior. Y es la forma, como ya comenté, que me gusta pensar este segundo de mandamiento. Es imposible invocar el nombre de Dios en vano. También Jesús aquí usa un lenguaje metafórico. Por ejemplo, cuando nos dice que Dios vendrá, Él no viene literalmente al mundo. Esta es una manera de hablar para que entendamos que nuestro Padre jamás desasistirá a su Hijo. Todas nuestras oraciones son siempre escuchadas y no importa si en los primeros niveles de la oración estamos pidiendo por cosas específicas y por estos ídolos del especialismo, aun cuando la función del Espíritu es llevarnos más allá de ellos. Él entiende la razón real por la que estamos pidiendo en nombre de estas cosas y nuestra oración se va elevando a medida que empezamos a practicar el perdón y a discernir según la mente recta. Repetir el nombre de Dios es recordarlo como el creador de la realidad. En el nombre de Dios solo hay unicidad y no existe la separación. Jesús nos dice también que nos sentemos y que silenciemos nuestra mente. No es el trabajo de Jesús que no le hagamos caso a los alaridos de especialismo del ego. Aún no sabemos, por supuesto, que es nuestra mente la que los está eligiendo, más el poder de no hacerle caso se encuentra en nosotros. Ese es básicamente nuestro trabajo y es esa la razón por la que Jesús nos está entrenando. A la par que empezamos a ser conscientes de que sí tenemos estos pensamientos de ataque en la mente, Él nos brinda el pensamiento de corrección, pero somos nosotros los que tenemos que voluntariamente elegir abandonar la causa del sufrimiento y elegir entonces la corrección de la expiación. Esto no es algo que Jesús pueda hacer por nosotros. Y esto es muy importante entenderlo, porque tenemos por una parte mucho miedo a la sanación y esperamos que se nos libre del miedo. Y Jesús no puede librarnos del miedo, como ya le decía Helen Schucman, sino recordarnos cuáles son las condiciones que suscitan el miedo, toda creencia de estar separado, y entonces ayudarnos a mirar que dicha creencia no es verdad. Es en este silencio cuando elegimos no hacer caso de los pensamientos y los alaridos del especialismo e ir más allá de la mano de nuestro maestro, cuando nos damos cuenta de que necesitamos la corrección de estos pensamientos. Y esta es la invocación del nombre de Dios. Pero primero, antes de poder acceder a esta corrección, necesitamos saber que tenemos estos pensamientos, necesitamos saber qué es lo que tiene que ser corregido. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Hoy puedes alcanzar un estado en el que experimentarás el don de la gracia. Puedes escaparte de todas las ataduras del mundo y ofrecerle a esta la misma liberación que tú has encontrado. Puedes recordar lo que el mundo olvidó y ofrecerle lo que tú has recordado. Puedes también aceptar el papel que te corresponde desempeñar en su salvación, así como en la tuya propia. Y ambas se pueden lograr perfectamente. Recurre al nombre de Dios para tu liberación y se te concederá. No se necesita más oración que esta, pues encierra dentro de sí a todas las demás. Las palabras son irrelevantes y las peticiones innecesarias cuando el Hijo de Dios invoca el nombre de su Padre. Los pensamientos de su Padre se vuelven los suyos propios. El Hijo de Dios reivindica su derecho a todo lo que su Padre le dio, le está dando todavía y le dará eternamente. Lo invoca para dejar que todas las cosas que creyó haber hecho queden sin nombre ahora, y en su lugar el santo nombre de Dios se convierta en el juicio que Él tiene de la intrascendencia de todas ellas. Que aceptamos nuestra parte es básicamente que elegimos llevar a cabo nuestra función de perdonar. Lo que hemos olvidado lo podemos recordar ahora porque esta memoria la salvaguarda el Espíritu Santo en nuestra mente hasta que estemos dispuestos a aceptarla. Ya la luz, la dicha y la paz, como nos dice por ejemplo Jesús en la lección 93, moran en nuestra mente. En el texto, en el capítulo 7, Jesús nos dice: te has olvidado de Dios, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. Y como nos dice también en el capítulo 29 del texto, los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos, y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado
cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanación que ellos mismos imponen. Nuestra única oración necesaria, nos dice Jesús, es invocar el nombre de Dios. Esta es otra manera de llamarnos la verdadera oración, como nos decía en el anexo, en el canto de la oración. Ahí Jesús nos dice, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a él, ni que quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál podría ser su respuesta sino tu recuerdo de él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Pedir por cosas específicas y concretas es una maniobra del ego, porque si nos enfocamos en lo específico, en las soluciones mágicas del dolor de nuestra culpabilidad, no vamos entonces a estar atentos a ir en busca del amor, el recuerdo del amor que salvaguarda el espíritu en nuestra mente, que es lo que en verdad estamos buscando. No obstante, todos empezamos nuestra jornada espiritual pidiendo por cosas específicas y Jesús no quiere que nos sintamos culpables al respecto. Más bien, es bueno darnos cuenta que esta es la manera que tenemos de empezar a recordar la relación que ya tenemos con nuestro maestro interno y que nos hará ascender sobre la escalera de la oración, tal es la metáfora que se usa en el curso y en el anexo, hacia niveles más elevados donde entendamos que la única oración significativa es invocar el nombre de Dios. Todas las cosas entonces que consideramos importantes, nos dice Jesús, quedan sin nombre. Pero esto lo que quiere decir es que en realidad las valoramos diferente. En lugar de ser los juguetes del especialismo y los escapes de la culpabilidad que nos ayudaban a no cambiar de parecer respecto al infierno de la culpa, se vuelven ahora las herramientas mediante la ayuda del perdón y del Espíritu Santo en las que podemos cambiar de perspectiva y empezar a valorar lo que verdaderamente importa, que es la sanación de nuestra mente. Hay que tener presente esta distinción en forma y contenido. Jesús no nos está diciendo literalmente que dejemos a las cosas sin nombre. No sería útil, por ejemplo, olvidarnos de los nombres de nuestros seres queridos, olvidarnos de la dirección de nuestra casa, del número de nuestra cuenta bancaria. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es empezar a entender que todo lo que hemos fabricado para olvidar, el Espíritu Santo lo reinterpretará cambiándole el propósito para ayudarnos a recordar. Iremos entonces compartiendo cada vez más su perspectiva y nos daremos cuenta que estas figuras en el sueño no son sino símbolos, nuestro cuerpo incluido, de nuestras intenciones en la mente y que ahora podemos ver qué elecciones estamos haciendo en la mente y cuáles son los pensamientos que necesitamos dejar de reforzar para que el Espíritu Santo vaya corrigiendo estos errores. Terminemos pues entonces ahora con la lectura de la lección. Todo lo insignificante se acalla. Los pequeños sonidos ahora son inaudibles. Todas las cosas vanas de la tierra han desaparecido. El universo consiste únicamente en el Hijo de Dios que invoca a su Padre, y la voz de su Padre responde en el santo nombre de su Padre. La paz eterna se encuentra en esta eterna y serena relación, en la que la comunicación trasciende con creces todas las palabras y sin embargo supera en profundidad y altura todo aquello que las palabras jamás pueden comunicar. Queremos experimentar hoy esta paz en el nombre de nuestro Padre y en su nombre se nos concederá. Cuando elegimos entonces que Jesús sea nuestro Maestro, cuando invocamos el nombre de Dios y pedimos ayuda para pasar de largo a todos estos pequeños nombres del especialismo, todo pierde importancia porque algo en nosotros va recordando su verdadero propósito y su única función. Hasta aquí entonces los comentarios de la lección de hoy. Espero que te sean de utilidad en tu estudio y práctica con el curso y te deseo una buena práctica en el día de hoy. Ya nos vemos entonces para la lección siguiente.